lista. Vocal, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. Muy buenos días, Rubén. Vuelvo a conversar con usted después de mucho tiempo. Para mí es un privilegio conversar con usted e informar sobre esta realización de un nuevo proceso electoral, que son las elecciones subnacionales 2026. Ajetreado, ya han recibido muchos halagos las autoridades del Tribunal Supremo Electoral después de haber desarrollado elecciones limpias, transparentes y que han fortalecido nuestra democracia. Y seguramente usted lo percibe, le han devuelto credibilidad al Tribunal Supremo Electoral. Así que gracias por ese trabajo a los vocales y en especial al vocal Gustavo Ávila, que siempre está pendiente del trabajo de los medios de comunicación y de La Razón en particular. ¿Qué implica este proceso vocal para los bolivianos? Lamentablemente no va a corresponder a las actuales autoridades electorales llevar adelante este proceso, pero sí encaminar el inicio. Sí, en realidad, bueno, primero agradecido por sus palabras y segundo, es un proceso complejo. En el sistema electoral boliviano, las elecciones subnacionales es el proceso más complejo que tenemos por la característica que tiene. Vamos a elegir a más de 5.000 autoridades, hablando de alcaldes, concejales, asambleístas, corregidores, subgobernadores, autoridades del gobierno regional del Gran Chaco, etc. 5.000 autoridades que van a ser electas en este proceso. Estimamos tener más de 30.000 candidatos. Entonces, esos números hacen ver que tiene un proceso electoral complejo. Vamos a tener más de 500 formatos de papeletas para este proceso electoral. Como usted bien lo decía, ahora hay vocales que han iniciado el 2019 y que cumplen su mandato el 19 de diciembre. Al cumplir 6 años, estos vocales tienen que ser renovados. Tenemos un grupo de vocales que cumplen su mandato en el Tribunal Supremo Electoral y en los tribunales electorales departamentales, y será la Asamblea Legislativa los que designen los mejores hombres y mujeres para venir a suplir a estos vocales que cumplen su mandato. Ahora sí, se están tardando también. La semana pasada se había iniciado el proceso de análisis del proyecto de convocatoria para elecciones, o diré para la elección de vocales electorales. Una semana regional que termina mañana, no han hecho nada los diputados y seguramente retomarán el tema y tendrán solamente 2 semanas para resolver la recepción de postulaciones, el análisis de los documentos, el análisis de la meritocracia, así que están contra el tiempo los diputados y senadores, pero no es el tema del que vamos a hablar. A ver, ¿están a tiempo las autoridades electorales? ¿Se han ajustado los plazos? ¿Qué implica esto? Porque debía convocarse el 16 de noviembre a las elecciones subnacionales. Se ha convocado unos días después porque la Asamblea Legislativa anterior ha dejado la tarea a la nueva y la nueva ha tenido que hacer todo el esfuerzo para aprobar, incluso con bochorno y medio, la ley de elecciones subnacionales. ¿Hay tiempo suficiente? ¿Se han acortado? ¿Va a complicar el trabajo de las autoridades electorales, vocal? No, en realidad nosotros hemos tenido un calendario electoral que hemos previsto actividades como hitos importantes, el empadronamiento, por ejemplo, que lo hemos previsto en el calendario electoral como una actividad de vital importancia que va a empezar el 4 de diciembre y va a durar hasta el 16 de diciembre. Este empadronamiento que nos permite contar con nuevos votantes, en realidad para este proceso de elecciones subnacionales. Aquí un elemento fundamental es que para cada proceso electoral utilizamos un nuevo padrón, se configura un nuevo padrón electoral. Entonces, estos ciudadanos que van a venir a inscribirse, que van a cumplir 18 años al 22 de marzo, son nuestros nuevos ciudadanos que van a formar parte del padrón. Recordemos que el último padrón electoral utilizado en las elecciones generales oscilaba en los 7.500.000 habilitados. Ahora esperemos llegar al margen de los 8 millones de habilitados para votar. Esta es la primera actividad. Y como el proceso electoral es muy complejo en virtud de las autoridades que se eligen, hemos determinado también que a partir del 17 de diciembre hasta el 22 de diciembre sea la inscripción de candidaturas. Recordemos que en este proceso de elecciones subnacionales pueden participar partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Ahora, en particular,
ha habido un conflicto en la sanción de la ley de convocatoria a elecciones subnacionales, la participación de nuevas fuerzas políticas que todavía no habían terminado sus trámites. Hay organizaciones políticas como Evo Pueblo, como Libre, que no tienen personería jurídica como para ser partidos nacionales y formar parte de los comicios. ¿Nos puede aclarar la situación de estas organizaciones y en particular de qué organizaciones están llamadas a participar? En realidad, la ley del 2018, Rubén, y esto es bueno aclararlo, establecía ya un requisito. Del 2018, repito, es la ley. Ya. ¿Y por qué me gusta repetir esta fecha? Porque yo creo que todos los bolivianos tenemos que estar acostumbrados a cumplir la ley y todas las organizaciones políticas, ciudadanos que pretendían tener su organización política, ya conocían este plazo. Entonces, desde el 2018 esta ley regulaba que 90 días antes del proceso electoral, de la convocatoria del proceso, podían participar las organizaciones que ya tenían personería jurídica hasta ese momento. Haciendo un análisis, en realidad tenemos más de 200 organizaciones políticas que han cumplido este requisito en todo Bolivia, porque recordemos que hay agrupaciones de carácter departamental y municipal. Y tenemos alrededor de 40 organizaciones que no han cumplido este requisito y que quedarían al margen por cumplimiento de esta ley. Claro que sí, y el déficit de la democracia, y esto es una opinión muy personal, es que las fuerzas políticas, las organizaciones políticas, las agrupaciones, los mismos partidos políticos no tienen vida orgánica, se preparan para una elección incluso así, de manera improvisada, como pasó en las elecciones generales de este año, y no terminan de cumplir con las leyes. Usted recuerda muy bien, si esta ley es de 2018, ¿qué han hecho los partidos políticos y las organizaciones que tenían interés de participar de cada uno de los procesos electorales? ¿Qué falta hacer para evitar esto, vocal? No solamente quizás los partidos digan, están los plazos, está la ley, pero el fortalecimiento a las organizaciones políticas es una deuda pendiente quizás. No, definitivamente. El fortalecimiento a las organizaciones políticas es una deuda pendiente que la vamos a encarar, es un compromiso del órgano electoral, pero parte también mucho de la actitud de los políticos, no mentirle a los bolivianos, ¿no? O sea, yo escuchaba cuando se debatía la ley, sí, y hablaban y decían el órgano electoral no quiere que se participe. ¿Qué nos estaban pidiendo? ¿Que incumplamos la ley? Esa no es una función nuestra. Nosotros cuando hemos jurado asumir estos cargos, hemos jurado cumplir la Constitución y la ley. Y si la ley decía 90 días previos, es lo que el órgano electoral tiene que cumplir. Entonces muchos actores políticos ponen su responsabilidad y la tratan de endilgar al órgano electoral. Y no se dan cuenta que dañan este órgano, dañan la institucionalidad. Entonces hay que empezar un trabajo de democratización de las organizaciones políticas muy fuerte conforme a la ley, y obviamente otra tarea importante ya es modificar las leyes que tenemos. Debemos modificarlas porque en realidad ya están muy desactualizadas también en el tema del régimen electoral, la organización. Es una tarea que va a afrontar, creo yo, de manera positiva la nueva Asamblea Legislativa. Ahora hay otro ítem que también genera debate, como es el financiamiento a las organizaciones políticas. Se ha quitado este financiamiento. Antes las organizaciones políticas tenían fondos provenientes del Estado que les ayudaba a hacer talleres, organizar eventos, fortalecer su democracia interna, pero se ha entendido de que esos recursos al contrario eran desviados, por eso se ha retirado de las prácticas electorales y democráticas antes. ¿Usted cree que es necesario devolver el financiamiento a las organizaciones políticas? Sí, yo creo que es necesario devolverlo por dos aspectos, no solo el que usted mencionaba. En el último proceso electoral, por ejemplo, se ha retirado el financiamiento por una norma, por una ley, y esos recursos se han previsto para el tema del CIREPRE, para la ejecución del CIREPRE. Pero ¿qué ha dado como resultado? Que en el tema de campaña y propaganda electoral tengamos un ejercicio desproporcionado de organizaciones políticas. Al no tener recursos, organizaciones no han podido hacer propaganda y campaña electoral, a diferencia de otras que tenían muchos recursos. Entonces, hay que empezar a normar. Yo creo que el tema de la ley, actualizarla, hacerlo técnico también, porque es diferente cuando se escribe una ley
sin un aspecto técnico. Es bueno que todas estas modificaciones al régimen electoral sean conocidas por la Asamblea, pero que nos invite también a realizar una explicación técnica desde el base de la experiencia que tenemos como administradores de los procesos electorales y poder colaborar en la elaboración de una ley que sea acorde a la realidad de los bolivianos, sobre todo. Vocal, ¿habrá forma o instrumento legal, quizás uno nuevo, de mantener vigentes a las organizaciones políticas? Porque es cierto, las organizaciones políticas, en algunos casos los partidos, sirven para aparecer en cada elección y otras sirven para cada elección subnacional, como seguramente va a pasar con estas 200 organizaciones políticas. ¿Habrá un mecanismo que les permita ser sostenibles a las organizaciones políticas? Y si es que en la estructura legal de ahora no hay, en una nueva se podría plantear. Sí, hay que actualizar la norma. A ver, yo creo que también eso depende mucho de la democracia. Este requisito que pone la ley del margen del 3% para perder su personería jurídica lo considero importante, porque obviamente para que una organización política se permanezca en el tiempo, tiene que tener el apoyo mínimamente de su militancia. Ese 3% así lo refleja. Y si en una elección no saca más del 3%, quiere decir que ni siquiera ha logrado obtener el apoyo de la militancia que decía tener esa organización política. Pero como le digo, tenemos que elaborar una norma que se actualice, que esté de acuerdo a la realidad del pueblo boliviano también. Ahora vamos a ver, por ejemplo, va a ser una prueba de fuego estas elecciones subnacionales con la participación de muchas agrupaciones ciudadanas de nivel departamental, de nivel municipal. Y vamos a tener, cuando termine este proceso, un resultado si la población ha logrado apoyar a estas agrupaciones o, como les digo yo, han nacido e inmediatamente han muerto porque no han obtenido este 3%. Claro que sí. Ahora, si nos permite aclarar un tanto el desarrollo mismo de las elecciones del 22 de marzo, seguramente va a ser complicado tener un CIREPRE porque resultados en todos los municipios va a ser complicado tenerlos. ¿Han previsto las autoridades electorales de que funcione también el CIREPRE? Sí, le comento que es un nuevo reto. El CIREPRE no va a faltar. Y el reto que ahora nos hemos puesto es que el CIREPRE va a actuar en los más de 300 municipios de todo Bolivia y que los ciudadanos van a poder verificar los resultados que estamos obteniendo en este proceso electoral también. Tenemos entendido que va a ser la primera experiencia del conteo rápido de votos en una elección subnacional. Sí, va a ser una experiencia nueva, inédita, pero como órgano electoral estamos comprometidos a mantener la misma performance, a mejorar, siempre mejorar. Yo creo que la primera y la segunda vuelta ha sido un proceso electoral exitoso, pero lo que buscamos también es mejorar ese proceso electoral para mayor calidad. Si nos puede recordar, Vocal, el calendario electoral, lo principal, ¿hasta cuándo están llamados los partidos políticos y las organizaciones políticas a registrar sus candidatos? Dos actividades importantes yo veo para diciembre, en realidad tres. La primera es el empadronamiento del 4 al 16 de diciembre. Invitar a esos ciudadanos bolivianos que cumplen 18 años de edad a que se inscriban en el padrón. La segunda actividad es el registro de las organizaciones políticas que van a participar, ya sea solos o como alianzas. Eso va a ser hasta el 15 de diciembre. Y ya a partir del 17 de diciembre al 22 se van a inscribir las candidaturas en todo Bolivia. Entonces, del 17 al 22 tienen que inscribirse candidatos a las alcaldías, a los consejos, a las asambleas departamentales, a las gobernaciones, a las autonomías regionales, a los corregimientos. Ahí quiero frenarme un tantito, Vocal. ¿Dónde se eligen corregidores? En el Beni, subgobernadores y corregidores en el Beni. Entonces hay una particularidad en el departamento del Beni en la elección de... Sí. En este proceso tenemos dos particularidades. Una en el Beni, que van a elegir corregidores y subgobernadores, y otra particularidad la tenemos en el departamento de Tarija, que es donde existe la única región autónoma, donde eligen autoridades del gobierno regional también. En ese departamento, por ejemplo, vamos a tener 3 ánforas en la parte de región del Chaco y 3 papeletas.
Ahora, el presidente Rodrigo Paz el otro día dijo que el financiamiento de la elección está garantizada. ¿Cuánto va a requerir el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo y los tribunales departamentales de fondos para gestionar estos comicios? Son alrededor de 300 millones de bolivianos. 300 millones de bolivianos, consignados también los gastos en la segunda vuelta. Sí, Cirepre, segunda vuelta, padrón, etc. ¿En qué niveles subnacionales es susceptible una segunda vuelta vocal? Solamente para gobernadores. Solamente para gobernadores. ¿Cómo se ha equiparado la ley para la elección de las autoridades departamentales y municipales, sabiendo que muchos gobiernos locales, muchos gobiernos departamentales no tienen su estatuto departamental o su carta orgánica? Eso ha permitido la aprobación de la ley de la Asamblea. En esta ley que se ha aprobado por la Asamblea se ha regularizado en realidad a estos departamentos que no contaban con estatuto. ¿Va a haber más gente que trabaje en estas elecciones subnacionales? Usted sabe que en las elecciones generales el trabajo ha sido un poco, como también dice el término, general, pero hay particularidades en las elecciones subnacionales que seguramente van a ameritar mayor cantidad de personal. Sí, vamos a hacer una logística con mayor contratación de personal. Nuestra mayor contratación de personal, un 95%, es gente joven. Le damos la primera oportunidad de trabajo, está entre los 18 y los 24 años de edad. Nuestro ejército de notarios, personal eventual, está en ese rango y nosotros somos felices de darles la primera oportunidad de trabajo. Ha sido también la mentalidad en las elecciones generales, ese tipo de contrataciones. Sí, ha sido un requisito fundamental, que la gente joven no solo nos permite darle la primera oportunidad de trabajo, sino nos permite que conozcan el proceso electoral. ¿Y en el caso de los jurados también se ha previsto eso, la edad? En el caso de los jurados hemos puesto una norma que sean menores de 55 años. Qué bien, porque es cierto, allí uno tiene que tener energías para sostener todo un proceso durante más de 8 horas hasta el conteo de votos. Ahora, si me permite cambiar de tema vocal. Ayer nosotros hablábamos con un constitucionalista quien nos decía que el Tribunal Supremo Electoral tiene que tener la palabra una vez que los autoprorrogados, hablamos de las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, han sido cesados en sus funciones, ya sea por acciones judiciales o por la misma presión política y social. ¿Corresponde al Tribunal Supremo Electoral preocuparse de esto? Consultando también con usted, porque ayer el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Edman Lara, ha anunciado una sesión extraordinaria para hablar y analizar la convocatoria a elecciones judiciales complementarias. En realidad, este proceso electoral tiene una facultad establecida a un órgano del Estado y es la Asamblea Legislativa. La Asamblea es la que convoca a este proceso de elecciones judiciales. Es más, primero evalúa, presenta la terna y después hace la convocatoria. Entonces, en ese sentido es que se está desarrollando el proceso electoral. Ahora bien, para que exista convocatoria tiene que haber requisitos previos, tiene que haber la ley aprobada por la Asamblea, la convocatoria, la evaluación y la facción de las ternas. Y ya nosotros, con ese término de actividades, podríamos administrar un proceso electoral. Que por cierto, y vale la pena dar una apreciación técnica, la elección subnacional es totalmente distinta a una elección judicial. En la elección subnacional elegimos autoridades políticas, bien, propuestas por partidos políticos. En cambio, la elección judicial es netamente meritocrática. En la elección judicial está prohibido lo que es campaña y propaganda. En la elección subnacional está permitido lo que es campaña y propaganda. Con estos datos que les estoy dando un ejemplo de si se podrían llevar estas elecciones al mismo tiempo. Técnicamente no creemos conveniente porque son dos elementos distintos. Sí, después de mayo perfectamente se pueden realizar las elecciones subnacionales, lo que no impide que hasta el mes de mayo la Asamblea Legislativa pueda avanzar en este tema de convocatoria y evaluación de estos candidatos. ¿En qué situación, en qué circunstancia podrían colisionar dos procesos
¿Y qué dice la ley para impedir que dos procesos colisionen al mismo tiempo en un mismo año? No, o sea, en un año se pueden hacer varios procesos, siempre y cuando no se sobrepongan y no sean contradictorios. Por ejemplo, ha habido elecciones de autoridades y referéndums, no son contradictorios. Pero en este caso, una elección judicial de autoridades judiciales que es por méritos, no puede ir acompañada de una elección que es política, como las elecciones subnacionales. Yo escuchaba muchas veces decir a analistas, en una misma gestión no puede haber dos procesos. Eso es totalmente falso. La ley no establece eso. Nosotros en los 12 meses que tenemos podemos elaborar varios procesos electorales, siempre y cuando no se sobrepongan y no sean contradictorios entre sí. Ahora, mañana hay sesión de la Asamblea Legislativa, quizás comiencen a discutir la aprobación de la convocatoria a elecciones judiciales complementarias. ¿Qué tal si dicen que se lleven a cabo el mismo 22 de marzo? Sería bueno que nos escuchen técnicamente, ¿no? Para establecer estas características que tiene el proceso. Siempre es bueno coordinar entre los órganos del Estado. Si queremos un proceso electoral que tenga esta garantía, como usted decía, de transparencia, efectividad, etcétera, estas características tienen que ser escuchadas. Y yo le pido disculpas, pero estoy a minutos de inaugurar un evento como presidente en ejercicio y tengo que ausentar. Muy bien, le vamos a ceder el tiempo que requiere. Gracias más bien, Vocal, por habernos prestado unos minutos para hablar de estos temas tan importantes. Gracias, Vocal. No, es un placer. Le mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga siempre. Abrazos al Vocal Gustavo Ávila del Tribunal Supremo Electoral.